Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de Seca Deportes. En esta ocasión estaremos analizando y dándole el top 10, el listado del top 10 de los equipos que mayor jugo sacaron en este Deadline Trade en las grandes ligas. El Deadline Trade es la fecha tope para que los equipos de grandes ligas puedan abastecerse de jugadores por la vía del intercambio directo con otros equipos de grandes ligas. Hoy tendremos la lista del top 10 de los equipos que mayor jugo sacaron a este Deadline Trade de las grandes ligas, de los grandes movimientos de los gerentes de estos equipos para poder reforzarlos y continuar con su buen desempeño en las grandes ligas. Así que amigos, comenzamos con el conteo y las listas del top 10 ya. Número 10. En el puesto número 10 en la lista de los equipos que salieron favorecidos en este deadline de cambios en las grandes ligas están los Mets de Nueva York, quienes reforzaron su posición de la receptoría con la contratación de Robinson Chirinos, este veterano receptor venezolano, quien llegó proveniente de los Rangers de Texas por un jugador a ser nombrado más tarde, Robinson Chirinos, quien llegó al conjunto de los Mets también con algo de dinero que pagó Texas al conjunto de los Mets por ese jugador a ser nombrado más tarde. Tenía una temporada floja en el bateo con los Rangers de Texas, apenas promediaba 119 de averaje, 5 cuadrangulares y par de remolcadas, producto de 5 hits en 42 turnos al bate con el conjunto vigilante, dejando así entonces en el conjunto de Texas el puesto abierto al otro veterano Jeff Mathis, que será el receptor titular de dicho conjunto. Junto a él, el equipo de los Mets también tuvo otra incorporación en este deadline, como lo fue el veterano Todd Frazier, jugador de 34 años, juega la antesala. Este año llega a los Mets proveniente también de Texas junto con Robinson Chirinos. Tenía 31 partidos disputados a la hora del cambio, con 26 hits conectados en 108 turnos, bateó 241 de promedio con par de jonrones y 7 remolques. Con esto, Robinson Chirinos llega a ser el backup de la receptoría detrás de la careta de Wilson Ramos, su compatriota, y Todd Frazier, el exjugador de los Rojos de Cincinnati y de los Mets de Nueva York, regresa a su casa una vez más luego de unos meses de ausencia. Estará encargándose de la antesala junto al pelotero J.D. Davis. Número 9. En el noveno lugar están los Colorado Rockies, quien se hicieron de los servicios de Mitchell Gibbons, proveniente de los Orioles de Baltimore. Tras 6 temporadas con el club oropéndola, este lanzador relevista logró tener un balance positivo en su carrera de 20 ganados y 17 perdidos y una buena efectividad de 3.32 en casi 300 juegos lanzados con el conjunto de Baltimore. Aparte, colaboró con 20 rescates en su carrera. Este año tenía una buena participación en una docena de salidas, tenía récord de 0 ganados y 1 perdido, pero una excelente efectividad de 1.38, abanicando a 19 rivales en 13 episodios. Es un lanzador, Mitchell Gibbons, derecho, y le va a dar profundidad al relevo de los Rockies de Colorado. Y otro que llega al conjunto de los Rockies de Colorado es el hombre de experiencia Kevin Pillar. Kevin Pillar, que ya posee 8 temporadas en grandes ligas de experiencia, ex jugador de los Toronto Blue Jays. La temporada 2020 arrancó con el conjunto de Boston, equipo al que había llegado este mismo año. En 30 partidos antes del cambio, bateaba para 274 puntos con 4 jonrones y 13 remolcadas. Un buen año que tenía Kevin Pillar en este conjunto de Boston, que ha atravesado por un año bastante gris y un año para el olvido. Y por estos jugadores, por Michael Gibbons, los Rockies de Colorado a Tyler Nevin, Terry Babra y un jugador a ser nombrado más tarde, mientras que a Boston por Kevin Pillar negociaron futuras consideraciones y un jugador a ser nombrado más tarde. De momento, el equipo de los Rockies de Colorado prácticamente tienen su balanza positiva a favor y se adueñan de este noveno lugar en el conteo. Como dato negativo en esas transacciones, Jesús Tinoco, el prospecto venezolano, fue a parar al conjunto de los Marlins de Miami. Número 8. Liderando el oeste de la Liga Americana, los Atléticos de Oakland se quedan con la 8ª casilla en este movimiento de las grandes ligas, con la incorporación de 2 jugadores interesantes y claves, como lo son el infielder Tommy La Stella, quien llegó proveniente de Los Ángeles de Anaheim. En el momento del cambio, Tommy La Stella, jugando con Anaheim en 28 partidos, promediaba 273 puntos con 4 cuadrangulares y 14 remolcadas. El exjugador de los Cachorros de Chicago y de Los Ángeles Anaheim llegó a este conjunto
de Oakland en sustitución o para tomar el puesto de los jugadores Tony Kemp y Chad Pinder, quien entre ambos no tenían una buena temporada y necesitaban de un segunda base de contacto, de poder y que pudiera ser un verdadero upgrade en el infield del conjunto atlético. Otra de las incorporaciones de los Atléticos de Oakland que completan para este octavo lugar en el ranking es el lanzador zurdo Mike Minor, el exjugador de los Bravos de Atlanta, de los Reales de Kansas City y de los Texas Rangers. Llega a este conjunto de Oakland proveniente de este último equipo, los Texas Rangers, en donde no estaba pasando una buena temporada 2020. En 7 salidas todas como abridor, tenía un récord negativo de 0 ganados y 5 perdidos con efectividad de 5.60. Sin embargo, es un jugador que en su historial de por vida posee récord y balance positivo de 70 victorias y 65 derrotas y una efectividad por debajo de 4. Es un lanzador de corte de velocidad que puede ponchar muchos jugadores. En el año 2019 incluso tuvo su mejor campaña en Grandes Ligas, una de sus mejores, con una efectividad muy buena de 3.59, con balance positivo de 14 y 10 y con un total de 200 ponches. Es un jugador que quizás los cambios de aire de Texas a Oakland pudieran favorecerle y ayudar al conjunto de Oakland a mantener la punta de la división oeste de la americana. Las bajas de la organización de Oakland para hacerse de estos dos jugadores se resumieron en el venezolano Franklin Barreto, que el cambio que hicieron con Mike Minor, 2 jugadores a ser nombrados más tarde y futuras consideraciones. Número 7. También liderizando la Liga Central de la Liga Nacional están los Cachorros de Chicago en este séptimo lugar en el conteo, pues se hicieron de 4 piezas fundamentales que pudieran ayudarlos a mantenerse en el liderato. Arrancamos con el designado, también outfielder y que puede jugar primera base, José Cafecito Martínez, quien llegase a este conjunto proveniente de los Tampa Bay Rays, con el cual disputó un total de 24 encuentros, dejando promedio de 239 con par de jonrones y 10 remolcadas. El exjugador de los Cardenales de San Luis llegó a este conjunto de los Cachorros en cambio por un jugador a ser nombrado más tarde y dinero. Cafecito llega a este conjunto de los Cachorros para hacer un backup en la inicial de Anthony Rizzo, que no ha tenido un buen promedio este año, pero tiene poder, y también para ver algunos partidos como designado Víctor Caratini, que también funge como el catcher backup del equipo de los Cachorros. La segunda pieza que se suma a este conjunto es Andrew Chafin, quien luego de 7 temporadas con el conjunto de Arizona Diamondbacks llega a este conjunto de los Cachorros de Chicago. Tenía una mala campaña este último año con Arizona, de récord igualado de 1-1 por una efectividad de 8.10 en 11 salidas todas como relevista. Acumuló 3 holds y 10 ponches en 6 innings y 2 tercios. Un pitcher muy bueno, un lanzador zurdo que viene a engrosar un poco más el grupo de relevistas zurdos que tiene el conjunto de los Cachorros de Chicago, y que es un pelotero que en los últimos años había tenido una excelente y estelar participación con este conjunto de Arizona, siendo el dueño del puesto del setup. Chafin llegó al conjunto de los Cachorros junto con algo de dinero por un jugador a ser nombrado más tarde. Otra de las piezas que suma los Cachorros de Chicago es el veterano Cameron Maybin, el outfielder, quien este año con el equipo de Detroit participó en 14 partidos, dejando un promedio de 244 con un jonrón y par de remolcadas. Tenía un año bastante discreto con Detroit, no tan malo, pero llega a este conjunto de los Cachorros de Chicago para reforzar un poco más el outfield. Imaginamos será como una especie de cuarto outfield de los Cachorros. Por el conjunto de Detroit, a cambio de Cameron Maybin, se llevaron al prospecto shortstop Zach Short. Y el último cambio que llegó a este conjunto de los Cachorros de Chicago fue el lanzador zurdo Josh Osich, que también engrosará la lista de lanzadores zurdos de este conjunto. Al momento de llegar a los Cachorros, proveniente de los Boston Red Sox, tenía 13 salidas, incluso una apertura, dejó récord de 1 ganado y 1 perdido, efectividad de 5.74 con un hold y 20 ponches en 15 innings y 2 tercios. Un lanzador versátil, puede ir largo, puede incluso abrir, y formará parte de este conjunto de los Cachorros, por el cual llegó al conjunto de los Cachorros proveniente de Boston por un jugador a ser nombrado más tarde. Número 6. En el sexto lugar se encuentran los Indios de Cleveland, quien pese a perder a uno de sus estelares en la rotación, Mike Clevinger, se hicieron de ciertos jugadores bastante interesantes. El primero de ellos es el outfielder Josh Naylor, quien llega al conjunto de Cleveland en ese cambio múltiple que protagonizó Cleveland
y San Diego. Josh Naylor llegó junto a Cole Quantrill, Austin Hedges y 3 prospectos de ligas menores, 3 prospectos bastante jugosos a futuro, como lo son Gabriel Arias, Joey Cantillo y Owen Miller. Esos 6 jugadores llegaron a la organización de Cleveland en intercambio por Mike Clevinger, el outfielder Greg Allen y un jugador a ser nombrado más tarde. En el caso de Josh Naylor, un outfielder quien estaba jugando como titular en el outfield de los Padres de San Diego, al momento del cambio bateaba 278 con un cuadrangular y 4 remolques. La llegada de este jugador sirve puesto a que el conjunto no cuenta mucho con Domingo Santana, quien ha atravesado una temporada difícil en el bateo, de apenas 157 puntos con par de jonrones y 12 remolcadas, así que Josh Naylor le hará compañía en el outfield a Franmil Reyes, a Taylor Naquin y a Delino de Shields. Otro de los que suman al conjunto de Cleveland es el lanzador abridor Cole Quantrill. Esta temporada estaba fungiendo como relevo largo y abridor ocasional en 10 salidas con el conjunto de San Diego. Tuvo una apertura, récord positivo de 2 ganados sin perder, efectividad de 2.60 y 18 ponches en 17 entradas y un tercio. Aparte, tuvo un rescate en la campaña y ya hizo su debut en buena forma con el conjunto de Cleveland. Lo hizo como relevista intermedio largo. Y el tercer pelotero de Grandes Ligas que llegó al conjunto de Cleveland por ese cambio de Mike Clevinger fue el receptor backup de los Padres de San Diego, Austin Hedges, un bateador que no se considera un bateador de promedio, sí tiene poder ocasional y es un catcher netamente defensivo. Al momento del cambio de salir al conjunto de Cleveland tenía 29 juegos con San Diego, con 9 hits en 57 turnos al bate para un promedio apenas de 158, con 3 cuadrangulares y 6 remolcadas, respondiendo a ese poder ocasional. El conjunto de esta forma de Cleveland logra tener un catcher backup para Roberto Pérez, poniéndole quizás competencia o quizás quitándole algo de tiempo de juego al venezolano receptor Sandy León, que tampoco atraviesa por un buen año ofensivo, apenas batea para 130 con un cuadrangular y una remolcada. Confianza hay en los indios en este cambio, confían en el proceso, es la conclusión que puedo dar tras darles crédito por las agallas que tuvieron para hacer ese cambio. Quizás este cambio pudiera tener una balanza más positiva en un par de años cuando se vea el proceso y la evolución de 2 muchachos como son Arias y Cantillo de 20 años para ver si recuperan algo del cambio que perdieron por Mike Clevinger. Aún así, el equipo de los indios de Cleveland todavía tienen suficiente picheo para ganar en la Liga Americana, que están peleando junto a los Medias Blancas de Chicago en el centro de la Americana. Número 5. En el quinto lugar se encuentran los Azulejos de Toronto, equipo que pelea un puesto en los playoffs junto con los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays. Se encuentran a mitad de tabla hasta ahora con récord positivo y se hacen de 5 jugadores y 5 piezas claves para reforzar a este conjunto. Lo interesante es que mantienen a su equipo intacto. Estas 5 piezas de diferentes equipos no costó más que jugadores a ser nombrados más tarde y un jugador de ligas menores, lanzador zurdo por lanzador zurdo. El primero de todos ellos es Daniel Vogelbach, quien llega de los Marineros de Seattle, pelotero de poder, quien no ha podido explotar como se esperaba en el madero. Es un bateador de poco promedio, de por vida batea por debajo de los 200 puntos. A la hora del cambio, en 18 partidos con Seattle, promediaba solamente 0.94 con par de jonrones y 4 impulsadas. Viene de un gran año el 2019 con Seattle, donde pegó 30 cuadrangulares y remolcó 76 carreras, pero solamente batió 208 puntos. Vogelbach viene para dar profundidad en el medio sector del line-up y darle poder a este conjunto de Blue Jays, y también para quizás ser un backup de la inicial de los jugadores como Vladimir Guerrero Jr. y Rowdy Tellez. El segundo en llegar y pocas horas después junto a Ryan Vogelbach fue Taijuan Walker. Taijuan Walker viene del conjunto de los Marineros de Seattle, tenía una buena participación, récord balanceado de 2 ganados y 2 perdidos, efectividad de 4.0 en 5 salidas, todas como abridor, y ponchó a 25 en 27 episodios. Es un pitcher que anteriormente ha estado en rotaciones abridoras con Seattle, con los Arizona Diamondbacks, posee un récord positivo en su carrera, viene a engrosar la lista de abridores del conjunto de los Azulejos de Toronto. Luego se traen a Ross Stripling, lo sacan de la rotación de los Dodgers de Los Ángeles, en el cual tenía ya 7 salidas, todas como abridor, récord positivo de 3 ganados y 1 perdido, una efectividad poco alta de 5.61 y un total de 27 ponches en 33 innings y 2 tercios. También viene junto con Walker a engrosar y a reforzar la rotación de abridores. Otro de los jugadores que incorpora al conjunto de Toronto es el shortstop estelar
Jonathan Villar, quien llegó del conjunto de los Miami Marlins, en donde tenía 30 partidos disputados y un promedio de bateo de 259 con par de jonrones y 9 remolcadas. Jonathan Villar viene en sustitución de Bo Bichette, que está lesionado. Y por último, cerrando con brocha de oro las negociaciones de cambios, se trajeron a Robbie Ray de los Arizona Diamondbacks, con el cual tenía una temporada bastante difícil, complicada. En 7 salidas, todas como abridor, tenía récord de 1 victoria y 4 derrotas, efectividad de 7.84, abanicando a 43 rivales en 31 episodios. Se traen a este Robbie Ray, que es un pitcher netamente ponchador, posee una portentosa velocidad, ya debuta con el conjunto de Toronto. De momento lanzó un relevo largo para ir ganando confianza y ver si ingresa a la rotación de los Azulejos de Toronto. Su relevo fue bastante bueno, en 3 1/3 solamente permitió una carrera limpia, se fue sin decisión. Por ahora la efectividad en 2.70. Esta rotación, que está engrosada con el coreano Hyun Jin Ryu, Tanner Roark, Matt Shoemaker y Chase Anderson, se le suma a T. John Walker y también está Robbie Ray, al igual que Ross Stripling. Tienen 7 lanzadores de alto nivel y bueno, habrá que ver qué decidirá el manager del equipo de Toronto, a ver quién se queda y quién sale de esta rotación, puesto que ya demostró Robbie Ray que puede estar tiempo completo ya en esta rotación en la Liga Americana. En resumen, 3 abridores de buena línea, un Villar que es una buena adición, que puede jugar de campo corto hasta que Bo Bichette regrese de su lesión. Entonces, una vez de eso pase, podrá movilizarse en el infield. Walker, T. John Walker, ha tenido una excelente temporada y así los Azulejos de Toronto redondean una temporada de cambios bastante buena, que de alguna manera pueden poner a Ray en marcha junto con esos brazos que acaban de llegar para poder hacer el día y meterse en playoff. Lo tienen difíciles porque tienen a equipos muy buenos ahí en esa contienda, como lo son los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays, pero tienen el material para hacerlo. Número 4. En el cuarto lugar se adueña de ese puesto la gerencia de los Phillies de Filadelfia. Temprano en el deadline llegan 2 lanzadores relevistas importantes, como son Heath Hembree y Brandon Workman, proveniente de los Medias Rojas de Boston. Heath Hembree con los Medias Rojas de Boston tenía 11 partidos lanzados, todos como relevo, un récord positivo de 2 ganados y 0 perdidos y una alta efectividad de 5.59, pero no deja ser una pieza importante que puede engrosar el bullpen de Filadelfia. En el caso de Brandon Workman, estaba atravesando por una buena temporada con Boston, en 7 salidas, todas como relevo, se fue sin decisión, efectividad de 4.05 con 4 rescates en 4 oportunidades. Fungía como el taponero Brandon Workman del conjunto de Boston, equipo que está teniendo una pésima temporada este año. Salen de 2 relevistas importantes quienes llegan al conjunto de los Phillies de Filadelfia a la orden del manager Joe Girardi. Y ya al final de las últimas horas de finalizar las posibilidades de cambio, el gerente general Matt Klentak se hace de los servicios de David Phelps, proveniente del conjunto de Milwaukee. Con Milwaukee, Phelps hacía las funciones de relevo intermedio, tenía 12 juegos lanzados, récord de 2 victorias y 3 derrotas, efectividad de 2.77 con 20 abanicados en 13 episodios. De esta manera, Joe Girardi vuelve a tener a David Phelps como pelotero en su equipo. Lo dirigió cuando pertenecía a los Yankees de Nueva York y el conjunto, quien hoy en día marcha empatado con Miami en el segundo lugar, con un balance casi igualado pero positivo, a la casa del primer lugar que lo tiene los Bravos de Atlanta. Así que mérito para el gerente general Matt Klentak, quien puso broche final con una bonita reconstrucción del bullpen al conseguir a Phelps y así el manager poder tener más opciones de calidad al final de los partidos. Número 3. En el tercer lugar se encuentra los Rojos de Cincinnati, algo que me agrada mucho ya que es mi equipo favorito en Grandes Ligas. Logran ingresar a par de figuras importantes, hacen un upgrade en la parte de cuerpo de relevistas y también en el outfield. Primero se hacen de los servicios de Brian Goodwin, outfielder joven de 29 años, quien no estuviera disponible en el mercado por Anaheim, quien lo cambió a Cincinnati, de no ser si Joe Adell estuviera en ligas menores, pero es su prospecto número 1 y por eso pusieron a Brian Goodwin en el mercado. Por él, el conjunto de Los Ángeles de Anaheim
recibieron al prospecto Patty Naughton y un jugador a ser nombrado más tarde. Con el conjunto angelino tenía un total de 30 partidos disputados, promedio de 242 puntos con 4 jonrones y 17 impulsadas. Y refuerzan el relevo con la adquisición de Archie Bradley, proveniente de los Diamondbacks de Arizona, quien suponemos tomará el puesto de cerrador quien ostentara Raisel Iglesias. Esta temporada con Arizona tenía una victoria sin derrotas con 6 rescates y efectividad de 4.22. Por Archie Bradley, el conjunto de Cincinnati entregó a Arizona a los jugadores Josh Van Meter y Stuart Fairchild, par de prospectos. Así que Cincinnati se lleva la medalla de bronce, la gerencia de dicho equipo en esta ronda de negociaciones. Goodwin es una excelente adición a este equipo, clasificado entre el tercio inferior en OPS en la Liga Nacional, y sabemos que el equipo de los Rojos pudieron haber hecho un poco más en las negociaciones, pero este par de cambios representan más que una mejora incremental. Bradley, quien será el nuevo cerrador de 28 años de edad, entró a este equipo teniendo un promedio de 10.1 ponches por cada 9 entradas lanzadas. Él actualizará un bullpen que ha tenido una difícil temporada. Número 2. En el segundo lugar se encuentran los Marlins de Miami, pues se hicieron del mejor jugador de posición que pudieron haber estado disponible para cambios, y es Starling Marte. Starling Marte, quien viene de los Arizona Diamondbacks, en ese desmantelamiento prácticamente o esa reducción de personal que tuvo Arizona, me imagino para bajar un poco la nómina, llega este conjunto de los Marlins entrando con un OPS de 827 puntos, más alto que cualquier Marlin en la actualidad. Su presencia en el medio del orden de bateo hará la vida más fácil para los jugadores a su alrededor en el orden al bat. Por la entrada de él tuvieron que decirle adiós a Jonathan Villar en un acuerdo con los Azulejos de Toronto, y es una interesante contratación para poder llenar el vacío que deja Jonathan Villar. Marte con Arizona al momento del cambio en 33 partidos promediaba 311 de averaje con par de cuadrangulares y 14 remolcadas, aparte 5 estafadas y 8 dobletes. Antes de la llegada de Starling Marte llegó el prospecto venezolano Jesús Tinoco, proveniente de los Rockies de Colorado, también en cambio por un prospecto que en mi parecer era menos proyectable que Jesús Tinoco. Por ende, Jesús Tinoco dio esa plusvalía para que Miami quedara también en segundo lugar en esta ronda de selección de cambios, debido a tener el mejor jugador de posición y aparte hacerse de un gran prospecto como lo de Jesús Tinoco. Inmediatamente lo pusieron a debutar con 3 buenos relevos en blanco, con un total de 3 ponches en 5 innings de labor con este conjunto de Miami. Así que un merecido segundo lugar para el conjunto de Miami. Número 1. En el primer lugar definitivamente se lo llevan los Padres de San Diego, que lo de Padres de San Diego fue bastante bárbaro lo que hizo Preller, el gerente general, quien dejó pues un techo bastante alto a los futuros gerentes generales de esta organización. Primero, acumuló al equipo de gran talento de las granjas. Luego gastó mucho dinero en un par de agentes libres veteranos. En este caso fueron Eric Hosmer y Manny Machado, quienes firmaron con este conjunto por grandes sumas de dinero. Luego, cuando tuvo la oportunidad de hacer cambio, pues lo hizo. Preller hizo operaciones que mejoraron cada área de los Padres de San Diego, comenzando con la parte superior de la rotación, un backup muy interesante para el cerrador, el medio de la alineación también, detrás del plato, hizo mejoras también, y realizó todo esto sin cambiar a ninguno de sus 4 mejores prospectos del sistema de ligas menores, que ya de por sí es bastante profundo. Entre las largas transacciones que hizo el conjunto de San Diego, ojo, en las últimas 48 horas de finalizado el trade, se traen primero a Trevor Rosenthal. Trevor Rosenthal, quien es un brazo relevista, quien viene a reforzar la parte final de los encuentros, lo traen proveniente de los Kansas City Royals, con el cual tenían una buena temporada. En 14 salidas, una efectividad de 3.29 y 7 salvamentos. Le arrancan el taponero al conjunto de Kansas City, hombre que tiene experiencia en ser taponero de los Cardenales de San Luis y acumula en su carrera ya 128 salvados en el momento en que llega a los Padres de San Diego. Aparte, esta temporada sumaba 21 abanicados en 13 innings y 2 tercios al momento de llegar a San Diego, y eso suma una gran cantidad de ponches
475 ponches para este relevista en 355 innings lanzados de por vida. Trevor Rosenthal llegó a este conjunto para alivianar un poco los problemas que tenían en la parte final de los encuentros con el descalabro de Kirby Yates esta temporada, luego de un 2019 explosivo. Este año no ha sido el suyo. Heredó la posición de taponero Drew Pomeranz, que lo ha hecho de forma perfecta, y Trevor Rosenthal estará por allí en el 8º episodio. En el medio de la alineación se refuerzan con el primera base Mitch Moreland, quien lo traen proveniente del conjunto de Boston, con el cual tenía 22 partidos disputados, bateaba 328 con 8 cuadrangulares y 21 remolcadas. Tyler Williams, otro de los jugadores que traen proveniente de los Marineros de Seattle para reforzar el relevo intermedio. Con Seattle en 14 salidas dejó récord de 1-1, efectividad de 5.93 con 6 salvamentos. Era el encargado de salvar los encuentros en Seattle y ponchó a 19 rivales en 13 innings y 2 tercios. Así que el conjunto de los Padres, la gerencia, traen a sendos taponeros, el de Seattle y el de Kansas City, para engrosar el relevo intermedio. Otro que llega para llenar el vacío de Josh Naylor es Greg Allen, jugador outfield. No ha contado con una campaña de titular todavía. Es un jugador que todavía esperan porque explote su potencial. Dejó promedio de 160 apenas con Cleveland, con un cuadrangular y 4 impulsadas. Allen llegó en ese cambio junto con Mike Clevinger del conjunto de los Indios de Cleveland. Clevinger, quien viene a reforzar esa rotación de abridores con el conjunto de Cleveland en 4 salidas todas como abridor, dejó récord igualado de 1-1, efectividad de 3.18 y 21 abanicados en 22 entradas y 2 tercios. Atrás del plato refuerzan al conjunto con la llegada de 2 receptores. Jason Castro, quien llega proveniente del conjunto de Anaheim, en 18 partidos con Anaheim, batió 192 puntos con par de cuadrangulares y 6 remolcadas. Este veterano jugador ex de los Astros de Houston y de los Mellizos de Minnesota llega junto con Austin Nola, quien llegó proveniente del conjunto de Seattle, joven prospecto de segunda temporada en Grandes Ligas con el conjunto de Seattle. Tenía 29 partidos disputados, un promedio de 306 con 5 jonrones y 19 impulsadas. La ventaja de Austin Nola es que es un receptor que también se ha probado en posiciones como la primera base, la segunda base, la tercera base y el outfield. Es un polivalente jugador, es un utility que le dará profundidad tras la salida de Ty France de este equipo, mientras que también completan ese cambio con Austin Adams, quien llegó a este conjunto de los Padres de San Diego proveniente de los Marineros de Seattle, un jugador que este año no ha lanzado, pero que es un brazo importante y lo que ha lanzado en Grandes Ligas lo ha hecho de buena forma. Así que San Diego se lleva el primer lugar como el equipo que mejor se reforzó en esta época de cambios, trayéndose a un gran pitcher como Clevinger para que se una junto a Chris Paddock, a Zach Davis, a Dinelson Lamet y a Garrett Richards en la rotación de abridores. También trajeron grandes relevistas que junto a los otros jugadores que tienen como Drew Pomeranz, Craig Stammen, Emilio Pagan, Matt Strahm y compañía engrosarán un grupo interesante de lanzadores. También reforzaron todos los aspectos que tenían que reforzar en el equipo.